Pagos de estímulo de hasta $1,500. Estos estados están enviando a los residentes cheques de estímulo con un valor de hasta $1,500 para combatir la inflación. Los esfuerzos de estímulo van variando según cada estado, pero incluyen pagos únicos, reembolsos de impuestos, créditos fiscales y, claro, la suspensión de impuestos a la gasolina. Como bien sabemos, muchas personas hoy en día no pueden combatir el mes a mes, pues es por ello que se están realizando los estímulos estatales y usted debe saber cuáles son y cómo puede cobrarlos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video para que sepan si su estado está ofreciéndole un estímulo al cual usted no ha recibido. Amigos de Últimas Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esperamos que estén teniendo un excelente día. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban, activen la campanita, compartan este contenido, si claro, es de su agrado. Los esfuerzos de estímulo van variando según cada estado. Estos pagos pueden caerle a su cuenta bancaria, así como también usted debe solicitarlos. Varios estados están ofreciendo estos estímulos estatales y hoy les nombraremos cuáles son. Para empezar tenemos a California, pues los residentes de California que califiquen recibirán cheques de ayuda por un valor de hasta $1,050. Fue así como anunció el gobernador Gavin Newsom el mes pasado. Los pagos van variando según el estado civil y los ingresos. Los contribuyentes reciben un pago adicional si tienen al menos un dependiente, pero no reciben más dinero por cada dependiente adicional. Por ejemplo, un padre soltero que gane menos de $75,000 anuales recibiría $700 sin importar si tiene uno o tres hijos. Los contribuyentes individuales obtienen lo siguiente: $350 si ganan $75,000 anual, más $350 adicionales si tiene al menos un dependiente. $250 si ganan entre $75,000 y $125,000 anuales, más $250 adicionales si tienen al menos un dependiente. $200 si ganan entre $125,000 y $250,000 anual, más $200 adicionales si tienen al menos un dependiente. Ahora, los declarantes en conjunto obtienen lo siguiente: $700 si ganan hasta $150,000 anual en conjunto, más $350 adicionales si tienen al menos un dependiente. Una pareja que presenta una declaración en conjunto con un dependiente en este nivel recibe prácticamente $1,050. $500 si ganan entre $150,000 y $250,000 anual, más $250 si tienen al menos un dependiente. $400 si ganan entre $250,000 y $500,000 anual, más $200 si tienen al menos un dependiente. Aquellos que ganan por encima de esos límites de ingresos prácticamente no estarían recibiendo ningún pago. Los destinatarios pueden esperar depósitos directos o tarjetas de débito a finales de octubre. Luego tenemos a Colorado, pues los contribuyentes en Colorado estarían recibiendo reembolsos únicos por valor de $750 para individuos y $1,500 para contribuyentes conjuntos, lo cual se llama el reembolso de impuestos Colorado Cashback. Los residentes que presentaron una declaración de impuestos estatal pueden esperar pagos antes del 30 de septiembre de este 2022. Los pagos se enviarían por correo según la dirección que figura dentro de su declaración de impuestos del 2021. Luego tenemos a Delaware. Bueno, aquí se comenzó a emitir cheques de ayuda de $300 a cada residente adulto desde mayo en este año. Continuará enviando pagos durante todo el verano a los adultos que presentaron declaraciones de impuestos estatales del 2021, así como a otros residentes que no presentaron declaraciones,
según vayan identificando las agencias estatales. Los residentes pueden también hacer un seguimiento de sus pagos directamente en el sitio web del gobierno. También dejaremos los links de cada descripción. Luego tenemos a Florida, pues alrededor de 60.000 familias que son de bajos ingresos estarían recibiendo pagos únicos por valor de $450 por niño calificado, incluidos los niños de crianza y los niños adoptados. Los cheques ya se están enviando por correo, fue así como se afirmó Fortune la semana pasada, el Departamento de Niños y Familias de Florida. Georgia. Bueno, aquí comenzó a enviar pagos de ayuda únicos por valor de hasta $250 para contribuyentes individuales y $500 para contribuyentes en conjunto y $375 para contribuyentes cabeza de familia desde el mes de mayo, el cual aún continuará enviándolo en todo este verano. Luego tenemos a Hawái. El gobernador de Hawái, David Icke, convirtió en ley una devolución de impuestos a fines de junio. Los contribuyentes que ganen menos de $100,000 por año y $200,000 para parejas que presentan sus declaraciones en conjunto recibirían $300. Los que ganan más obtendrán $100, pues espera que los reembolsos se estén enviando a partir de finales de agosto. Luego tenemos a Idaho, pues en febrero el gobernador de Idaho, Brad Little, aprobó una medida para enviar reembolsos de impuestos por un monto de $75 por contribuyente y cada dependiente. O también esto podría equivaler al 12% de sus impuestos del año 2020, lo que sería tal vez un poco mayor a este dinero. Luego tenemos a Illinois, pues el gobernador de Illinois, Jeff Pritzker, aprobó una variedad de medidas con la finalidad de ayudar a las familias. Estos incluyen reembolsos de impuestos de $50 para todas las personas que ganaron menos de $200,000 en el 2021 y $100 para parejas que ganen menos de $400,000. Los contribuyentes también estarían recibiendo $100 por dependiente hasta 3 dependientes. Además de esto, el Estado estaría suspendiendo el impuesto sobre la venta de comestibles hasta el 20 de junio del 2023, pues en busca de retrasar un aumento programado en el impuesto estatal a los combustibles para motores y la reducción del impuesto sobre las ventas en algunos artículos del regreso a clases del 5 al 14 de agosto de este 2022. Otra ayuda que también tienen en Illinois es que los propietarios de vivienda también obtienen una exención de impuestos. El Estado ofrece reembolso de impuestos a la propiedad para propietarios elegibles que ganan menos de $250,000 anual para individuos o $500,000 para parejas. Luego tenemos a Indiana, donde los residentes de Indiana estarán recibiendo $125 cada uno luego de presentar su declaración de impuestos del 2021. Aquellos que normalmente ganan muy poco como para presentar una declaración de impuestos también están calificando para estos pagos, ya que el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, también pidió un segundo pago por un valor de $225 por contribuyente. Eso aún claramente debe ser aprobado por la legislatura estatal, pero los $125 sí están en camino. Luego tenemos a Maine, pues los residentes de Maine califican para comenzar a recibir reembolsos únicos por valor de $850. Esto empezó en el mes de junio, ya que la familia promedio de Maine debería haber recibido prácticamente $1,700, según la gobernadora Jamie Mills. Aquellos que no hayan recibido un pago tienen hasta el 31 de octubre del 2022 para presentar su declaración de impuestos sobre la renta individual de Maine del 2021 y así obtener su pago único. Luego tenemos a Massachusetts, donde la legislatura envió múltiples pagos en efectivo a trabajadores esenciales de bajos ingresos durante este año, incluido uno por valor de $500. Es posible que haya un alivio más generalizado en camino, ya que la semana pasada el Senado de Massachusetts aprobó pagos por valor de $250 a contribuyentes individuales que ganan entre
$38,000 y $100,000 anuales, y por valor de $500 a parejas casadas que ganan hasta $150,000. Si este plan se reconcilia dentro de la Cámara de Representantes del Estado y es firmado por el gobernador Charlie Baker, los residentes pueden esperar los pagos para fines de septiembre. New Jersey. Los residentes de Nueva Jersey con al menos un dependiente calificado han comenzado a recibir cheques de reembolso por un valor de hasta $500. Los reembolsos se envían mediante cheque en papel. Algunos propietarios e inquilinos también pueden solicitar recibir un reembolso de impuestos el próximo año. Luego tenemos a Nuevo México, donde los residentes de Nuevo México que califiquen tendrán un crédito tributario por hijo reembolsable con un valor de hasta $175 por niño, así como también un reembolso de impuestos sobre la renta reembolsable por única vez con un valor de $250 para los contribuyentes solteros que califican y $500 para las parejas casadas que presenten una declaración en conjunto. Luego tenemos a Oregon, donde cientos de miles de habitantes de bajos ingresos recibieron un pago único de $600 entre el 23 de junio y el 11 de julio. Este estímulo podría estar repitiéndose en el próximo mes de agosto a septiembre. Estos solo son conjeturas que se estarían viendo en estos meses. Luego tenemos a Carolina del Sur, donde los contribuyentes de Carolina del Sur recibirán reembolsos por valor de hasta $800 para fin de año. El monto real de su reembolso dependerá de las circunstancias fiscales individuales, pues el 44% estimado de los contribuyentes de Carolina del Sur que no pagan el impuesto estatal sobre la renta no recibirían un reembolso. Y por último tenemos a Virginia, donde los residentes de Virginia que califiquen recibirán un pago único de $250 para individuos y $500 para parejas. Aquellos que presentaron su declaración de impuestos estatales a tiempo pueden esperar recibir el reembolso en este otoño. Y también tenemos otro tipo de propuestas, en el cual entra Carolina del Norte, Connecticut, Georgia y Maryland. También está Vermont, pues los legisladores de estos estados que no figuran en la lista anterior han propuesto pagos únicos y también otras medidas para ayudar a las familias a hacer frente a los crecientes costos. Claramente aún no se han promulgado como ley. Un ejemplo es la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, que por ejemplo propuso enviar un reembolso de impuesto único de $250, $500 para contribuyentes en conjunto a todos los residentes de Kansas que presentaron una declaración de impuestos del 2022. En Carolina del Norte, los demócratas quieren enviar $200 a los conductores elegibles, y otros estados donde Connecticut, Georgia y Maryland han implementado exenciones de impuestos a la gasolina para ayudar a controlar los costos en la bomba, aunque el presidente Biden ha pedido uno a nivel federal. Eso claramente aún no se ha materializado. Otros han implementado un ampliamiento en su propio crédito tributario por hijos, después de que el gobierno federal no renovara la versión mejorada. Eso incluye a Vermont, el cual estaría enviando cheques de crédito fiscal por hijo con un valor de hasta $1,000 por niño a la mayoría de las familias con niños menores de 5 años, y en Connecticut, que ofrece un reembolso de impuestos por única vez con un valor de hasta $250 por niños, con un tope de 750 hasta 3 niños. Pensilvania y Nueva York están enviando reembolsos de impuestos a los propietarios de viviendas.